Miren, me han visto hablar en muchas lenguas. Miren, donde quiera que voy hablo en lenguas. Miren, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Aunque en alguna ocasión en la primera epístola así le dice a los corintios, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Verdad? Pero él no dice que las lenguas han sido la importancia o tienen tanta importancia para él y para los demás que por eso se recomienda con ellos. No, sino dice, el que nos confirma con ustedes es Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual dice, también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cómo fue eso? Después de que creímos. Después de que creímos. Inmediatamente después de que creímos. Y obedecimos a este libro santo, vuelvo a repetir. Y fuimos bautizados conforme a la Escritura en el nombre glorioso de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces allí el Espíritu de Cristo empezó a morar en nosotros y empezamos o debimos de haber empezado a andar en el Espíritu. No a hablar en otras lenguas, sino a andar en el Espíritu, lejos del pecado, apartados del pecado, apartados de la maldad. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Nos ha dado la prenda del Espíritu. ¿Cuál es la prenda del Espíritu? La garantía de que somos hijos de Dios. La garantía, la promesa de la salvación. Esa es la prenda del Espíritu. Esa es la prenda del Espíritu Santo. No el hablar en otras lenguas. No el hacer milagros. No el ser profetas. No. Eso vendría después. Si es que el Espíritu Santo le placía darle a la iglesia primitiva algún don, o darnos todavía hoy en día, se puede decir también así, repartir algún don sobre algún creyente o sobre los creyentes. Amén. Eso ya es del Espíritu. Pero la prenda del Espíritu es la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era? La salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una vida lejos del pecado, de la maldad. Las arras del Espíritu, la garantía de que somos salvos. Y no importa si hablamos lenguas, no importa si el hermano fulano cree que soy salvo, no importa si el hermano sutano piensa que yo soy un buen cristiano, no importa nada de eso, no importa que me recomienden o que no me recomienden. Lo que me importa es saber que yo tengo en mi corazón la prenda del Espíritu. ¿Pero por qué vinieron pues las lenguas? Dirá alguno, ¿por qué vinieron las lenguas? ¿A qué se debe que hablaron lenguas? Porque ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, allí el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y se manifestaron las lenguas sobre todos los apóstoles. Bueno, esto sucedió, amados amigos, porque era una promesa del Señor. Y ahí en el capítulo 2 del libro de Joel, bendito sea el nombre de Jesucristo, allí se da la promesa de este derramamiento o de este suceso. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versículo 23, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 22. Gloria a Dios. Amén. No.
Joel capítulo 2, versículo 23 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor de esta manera en el nombre de Jesús. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se henchirán del trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, ni grande ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y comeréis, y conoceréis, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Aquí está la promesa. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones, y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Sí? Aquí es donde promete todas estas cosas que sucedieron y tuvieron cumplimiento allí en el año 33 de la era cristiana, exactamente cuando nació la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo se derramó sobre todos los que estaban reunidos y no tuvieron otro remedio más que salir a repartir aquello que les había sido dado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué era aquello? No era otra cosa sino predicar el Evangelio. Y fue así como el Espíritu Santo se manifestó a través de las lenguas en aquellas ciudades, en aquellas naciones representadas, como ya lo leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que había gentes de todos los países que hablaban diferentes idiomas, pues todos y cada uno de ellos oyeron el cumplimiento, vieron, mejor dicho, el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, donde el Espíritu Santo se derramó y empezaron todos a hablar en lenguas, pero todos aquellos oyeron hablar aquellos idiomas verdaderos, que todos y cada uno de aquellos idiomas les hablaban, no lenguas tartamudas, lenguas que no se entienden, sino que todos oían claramente en su propio idioma las grandes maravillas de nuestro Dios, el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que no nada más lo escucharon, sino que a través de esa predicación en lenguas que recibieron, en lenguas desconocidas, que no eran tan desconocidas para los que las escuchaban, porque las escuchaban en su propia lengua natal. 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pregunto ahora,
¿Cuántos son bautizados en el nombre de Jesucristo cuando se hablan lenguas en las iglesias? Pues no. Así de sencillo, nadie. Y si hablan todos en lenguas, pues se emocionarán, pero nadie tiene entendimiento, y menos conforme a la Escritura. De tal manera que, amados amigos, aquellas lenguas vinieron para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel, capítulo 2, versículo 23 al 31. ¿Y por qué? Porque allí fue cuando nació la iglesia de Jesucristo, la iglesia del nombre de Jesucristo. Allí comenzó a extenderse el reino de los cielos en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Pedro predicó y 3,000 almas fueron bautizadas. Y en su segundo mensaje, 5,000 fueron bautizados otra vez. Aquellas lenguas eran idiomas verdaderos que se podían entender a la perfección. Las lenguas que hablan ahora no tienen nada que ver con aquellas lenguas. ¿Eran necesarias las lenguas? Pregunta. O alguno puede preguntar. ¿Eran necesarias las lenguas si los apóstoles hablaban en el idioma hebreo? ¿Eran necesarias las lenguas? Sí eran necesarias. ¿Por qué? Porque había gentes de otras nacionalidades que no conocían y no hablaban la lengua hebrea o judía o el arameo antiguo, como dicen algunos, ¿verdad? No había, o mejor dicho, había gentes que no entendían esas lenguas. Por eso fue necesario que el Espíritu Santo les diera las lenguas. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque la Biblia, amados amigos, si nos ponemos a pensar, está escrita en todos los idiomas. Ya no hay un solo idioma, incluso hay la mayoría de los dialectos en el mundo que tienen la Biblia, escrita en su propio dialecto. No son necesarias las lenguas. El apóstol Pablo dice que las lenguas son por señal, no a los fieles, sino a los infieles. ¿Para qué tengo yo, que soy cristiano, oír que se habla en lenguas? ¿Para qué? ¿Verdad? Pero en aquellos tiempos sí era necesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las gentes eran inconversos, no eran cristianos, no eran creyentes en Jesucristo. Por eso eran necesarias. Ahorita, hoy en día, no son necesarias verdaderamente. Amén. De tal manera que en aquel tiempo sí eran necesarias. Y todavía después del mensaje de Pedro, después del mensaje de los apóstoles a los judíos, después de que se bautizaron primero 3,000 almas y después 5,000 más, eran necesarias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba adoctrinando a la iglesia, usando el don de profecía, usando el don de lenguas, pero usando también el don de interpretación de lenguas. Amén. Hoy en día no es necesaria, no son necesarias, porque todos tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Todos. Es rara la persona que puede decir, yo no he podido hallar una Biblia en mi idioma. Es rara la persona. De tal manera que ya no aplica tampoco las lenguas como señal para los incrédulos, porque todos pueden leer la palabra de Dios en su propio idioma. Amén. De tal manera que eran necesarias anteriormente porque había gentes que no entendían
el lenguaje de los judíos, de los apóstoles. Había gentes que no entendían el hebreo y el arameo antiguo.